Impactante. La madre quedó aterrada al descubrir que un perro había hecho algo terrible a su hija durante la noche. Y como resultado, la niña de 10 años quedó embarazada. Adelina, una mujer de piel oscura y corazón roto, observaba la pequeña habitación vacía donde los ecos del pasado aún resonaban. La muerte inesperada de su esposo, el pilar de su vida, había arrancado de raíz la poca estabilidad que su familia alguna vez tuvo. A partir de ese día fatídico, su vida se redujo a la lucha constante por sobrevivir y por sacar adelante a su hija Camila, de tan solo 10 años. La pérdida no solo fue emocional, sino también material. El vacío en su hogar era tan inmenso como las dificultades económicas que ahora enfrentaba. En un intento desesperado por encontrar una vida más accesible, Adelina y Camila se vieron obligadas a mudarse a un barrio humilde, aunque predominantemente habitado por personas blancas que las veían con recelo. Desde el primer día, la presencia de madre e hija fue recibida con miradas frías y silencios incómodos. Las conversaciones entre vecinos se apagaban abruptamente cuando ellas pasaban cerca, y las sonrisas forzadas eran solo máscaras para encubrir el desprecio. Adelina sentía cada gesto, cada murmullo a sus espaldas como si fuesen cuchillas que cortaban su ya frágil sentido de pertenencia. Camila, por su parte, se hundía cada vez más en un pozo de tristeza y aislamiento. El dolor de perder a su padre la había sumido en una profunda depresión. Y ahora, en un ambiente donde el prejuicio y la discriminación eran constantes, su retraimiento se volvió casi impenetrable. Mientras sus compañeros de escuela la evitaban, y los adultos la miraban con desconfianza, su pequeño mundo se redujo a un espacio donde solo existían ella y su madre. Adelina veía con impotencia cómo la luz en los ojos de su hija se apagaba lentamente, incapaz de encontrar una manera de devolverle la esperanza. Sin embargo, no todo en aquel barrio era hostil. Elisa, una chica de 15 años que vivía a pocos metros de ellas, fue la única que rompió la barrera del rechazo. Desde el primer momento, Elisa mostró una amabilidad genuina hacia Camila, una empatía que parecía nacer de un lugar profundo y sincero. A pesar de la diferencia de edad, las dos niñas se entendieron de inmediato. Elisa fue la primera persona en semanas que hizo sonreír a Camila. La invitaba a pasear, a compartir secretos y risas, brindándole un respiro en medio de la tormenta. Adelina observaba con alivio cómo Camila empezaba a abrirse un poco más gracias a esta nueva amistad. Elisa no solo era una compañera, sino una especie de refugio para su hija, un ancla que la mantenía a flote en ese mar de soledad y desesperación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Adelina no podía evitar sentirse inquieta. Había algo en la cercanía repentina entre las dos chicas que despertaba en ella una preocupación indefinida, una sombra que no lograba entender del todo. Elisa, con su sonrisa brillante y su amabilidad desinteresada, parecía ser la única luz en un vecindario lleno de oscuridad. Pero como un faro en la distancia, esa luz también podría atraer peligros inesperados. La bondad de la joven amiga era un consuelo, pero también podría ser la puerta hacia una tragedia aún mayor, una que Adelina no podía prever. Era una noche como cualquier otra. Adelina, agotada tras una larga jornada de trabajo, se desplomó en su cama con la esperanza de encontrar en el sueño un breve escape de las preocupaciones que la acosaban día y noche. Elisa, la amiga inseparable de Camila, había sido invitada a pasar la noche en su casa, algo que tranquilizaba a Adelina, pues sabía que la presencia de la joven ayudaba a su hija a sobrellevar su tristeza. La oscuridad envolvía la casa como un manto silencioso,
Pero el descanso fue breve para Adelina. Apenas había cerrado los ojos cuando un grito desgarrador atravesó la quietud. Era la voz de Elisa, cargada de terror. Adelina saltó de la cama, el corazón palpitando desbocado en su pecho. Antes de que pudiera moverse, los feroces ladridos de Osito, su querido pitbull, resonaron con tal intensidad que parecía que las paredes temblaban. ¡Camila!, gritó Adelina mientras corría por el pasillo. Sin saber aún qué estaba ocurriendo, corrió hacia el cuarto de Camila. Cuando abrió la puerta de la habitación de su hija, lo que vio la dejó paralizada. Elisa estaba en un rincón, temblando y llorando, mientras señalaba con dedos trémulos a Osito, que permanecía junto a la cama de Camila, gruñendo bajo, casi protector, pero con una mirada feroz y extraña. Camila yacía sobre las sábanas, con el rostro pálido y una mancha de sangre extendiéndose desde su ropa. «¡Adelina!», gritó Elisa entre sollozos. El perro atacó a Camila. De una manera horrible. Intentó hacerle daño. «Tienes que hacer algo». Adelina no podía moverse. Miró a su hija, que estaba inmóvil. Los ojos abiertos pero vacíos, como si estuviera atrapada en algún lugar oscuro y lejano. La sangre en su camisón parecía desmentir cualquier posibilidad de que esto fuera solo un malentendido. Pero, ¿cómo podía creerlo? ¿Cómo podía pensar que Osito, el perro que había cuidado de Camila como si fuera su guardián desde el día en que llegó a sus vidas, podría haber hecho algo tan monstruoso? «No puede ser». Adelina finalmente reaccionó, su voz quebrada por la incredulidad. «Osito nunca haría algo así. Lo conozco. Él protegería a Camila con su vida». Elisa se abrazó a sí misma, su cuerpo sacudido por el miedo. «Yo lo vi», insistió con un tono suplicante. «Lo vi. Él estaba sobre ella, gimiendo de una manera horrible. Tienes que creerme. Adelina. Tienes que hacer algo antes de que vuelva a pasar». Adelina se arrodilló junto a la cama, su mente en un torbellino de confusión. Acarició el rostro de su hija con una suavidad temblorosa. «Camila. Mi amor», susurró. «¿Qué pasó? Dime. Por favor. ¿Estás herida? ¿Estás bien?» Camila no respondió. No apartó la vista de algún punto distante en el techo. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra salía de ellos. Parecía estar atrapada en su propio infierno interior, donde la vergüenza y el miedo la mantenían prisionera. Adelina sentía su propia desesperación crecer, incapaz de llegar hasta ella. «Camila, mi niña», Adelina insistió, ahora con la voz rota por el llanto. «Por favor, dime algo. Necesito saber qué pasó. No tienes que tener miedo. Estoy aquí. No te voy a dejar sola». Los ojos de Camila brillaron brevemente con una chispa de emoción, pero se apagaron tan rápido como llegaron. En su interior, la vergüenza la consumía. Pensaba que, de alguna forma, todo era culpa suya. Tal vez había hecho algo malo, algo que ella no entendía. Y ahora su madre, que ya había sufrido tanto, también tendría que cargar con su dolor. No podía soportarlo. Finalmente, Elisa, aún temblando, se acercó a Adelina, pero manteniendo la distancia de Osito. «Adelina, no podemos dejar que esto pase otra vez», dijo con la voz quebrada. «Tienes que hacer algo con el perro. No está bien. No está bien en absoluto». Adelina levantó la vista hacia Elisa,
sus ojos llenos de dudas, pero también de un miedo paralizante. Era imposible. No podía creer que Osito fuera capaz de tal atrocidad. Pero la situación ante ella gritaba lo contrario. Su hija estaba herida. Elisa estaba aterrorizada. Y el perro, el compañero que alguna vez había sido el pilar de seguridad, ahora parecía una amenaza. No sé qué hacer, murmuró Adelina, derrotada. No sé qué pensar. Esto no puede estar pasando. Osito, mientras tanto, había dejado de gruñir y ahora miraba a su dueña con una confusión casi humana en sus ojos oscuros. Adelina lo observó, buscando respuestas, pero solo encontró más preguntas. ¿Qué te pasó, Osito?, susurró, aunque sabía que no habría respuesta. Mientras tanto, Camila, incapaz de hablar, sentía su corazón quebrarse un poco más con cada minuto de silencio. Sabía que si confesaba la verdad, si contaba lo que realmente había ocurrido esa noche, todo podría cambiar. Pero el miedo a las consecuencias la mantenía atrapada. El miedo a decepcionar a su madre, a enfrentarse a la verdad de lo que había pasado, la empujaba a mantener su boca cerrada. Se sentía sucia, rota, y nada en el mundo parecía capaz de reparar eso. Elisa rompió el silencio con voz temblorosa. Adelina, tienes que hacer algo. Tienes que proteger a Camila. Yo no sé cómo manejar esto, pero no podemos quedarnos aquí sin hacer nada. No podemos simplemente dejar que esto siga así. Adelina se debatía entre la desesperación y el miedo. ¿Debía creer a Elisa, la joven que había traído un rayo de luz a la vida de su hija? ¿O debía confiar en su instinto, que le decía que algo mucho más oscuro y profundo estaba en juego? El corazón de madre de Adelina la llevaba a dudar de cualquier cosa que pudiera herir a su hija. Pero el terror en los ojos de Elisa y el silencio de Camila la sumían en una incertidumbre insoportable. Afuera, en el barrio, el aislamiento se hacía sentir aún más. Adelina sabía que no podía acudir a sus vecinos en busca de ayuda. La comunidad que las había rechazado desde el primer día no levantaría un dedo por ellas. Eran solas. Completamente solas en medio de un mundo que las veía como intrusas. Como extranjeras. Incluso en su propio hogar, donde el amor y la seguridad deberían haberse sentido. Ahora solo había miedo y desconfianza. Los primeros rayos de sol apenas iluminaban el horizonte cuando Adelina, con Camila en brazos, salió a toda prisa de la casa. Había decidido no llevarla al hospital público, temiendo el juicio y la discriminación que tanto ella como su hija ya enfrentaban a diario. En su lugar, tomó la única decisión que su corazón de madre le permitió: acudir a Carlita, su amiga de toda la vida y la médica que siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más difíciles. Carlita no solo era una profesional de confianza, sino también una de las pocas personas que las había tratado con respeto y dignidad desde el principio. La clínica privada de Carlita estaba en una calle tranquila, lejos del bullicio del barrio donde vivían. Adelina empujó la puerta con manos temblorosas, su mente aún envuelta en un torbellino de preguntas sin respuesta. Carlita la recibió con una mirada preocupada, notando de inmediato la gravedad de la situación. ¿Qué ha pasado, Adelina?, preguntó con calma, aunque la preocupación era evidente en su voz. Adelina, con lágrimas en los ojos, apenas pudo encontrar las palabras para explicar lo ocurrido. Se sentía desgarrada, con el corazón dividido entre la desesperación y el miedo a lo que pudiera descubrir. Sabía que Carlita sería honesta con ella, pero también temía lo que la verdad podría traer. Carlita,
Necesito que examines a Camila, dijo finalmente, su voz quebrada. Algo terrible ha pasado. Elisa dijo que Osito la atacó, pero no sé qué creer. No puedo entenderlo. Carlita asintió, sin juzgar, y guió a Camila a una pequeña sala de examen. La niña, aún en silencio, se aferraba a su madre, su cuerpo tenso y su mirada perdida. Adelina la acarició suavemente antes de dejar que Carlita hiciera su trabajo. Los minutos que siguieron fueron una eternidad para Adelina. Sentada en una silla en la sala de espera, su mente no dejaba de darle vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo pudo suceder esto? Osito siempre había sido un protector fiel, un miembro de la familia. ¿Era posible que su perro, su compañero en tantos momentos difíciles, pudiera ser responsable de un acto tan atroz? Finalmente, Carlita salió de la sala de examen, con una expresión grave en su rostro. Adelina se levantó de inmediato, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Adelina», comenzó Carlita, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He examinado a Camila, y lo que he encontrado no es fácil de aceptar». Adelina sintió un nudo en el estómago. Su respiración se aceleró. No quería escuchar las siguientes palabras, pero sabía que no tenía otra opción. Camila ha sufrido lesiones graves en su zona íntima. Continuó Carlita con una mezcla de compasión y profesionalismo. Esto indica que fue violentamente atacada. Pero, Adelina, las marcas no coinciden con lo que cabría esperar de un ataque animal. Las heridas sugieren otro tipo de agresión. Algo humano. El mundo de Adelina se detuvo en ese momento. Las palabras de Carlita resonaban en su cabeza, pero no parecían tener sentido. ¿Humano? ¿Qué quería decir eso? ¿Cómo era posible que alguien, hubiera hecho esto a su hija? ¿Qué significa eso?, murmuró, su voz casi un susurro. ¿No fue Osito? Pero, si no fue él, ¿quién? Carlita tomó las manos de Adelina con suavidad, sabiendo que estaba a punto de enfrentar una verdad mucho más aterradora. Adelina, creo que debemos hacer más pruebas. Necesitamos analizar la sangre de Camila y hacer un examen más detallado. Hay algo aquí que no cuadra. Y quiero asegurarme de que esté completamente bien. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Esto no es solo una cuestión de heridas físicas. Adelina asintió lentamente, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. La realidad que había estado tratando de negar se estaba haciendo imposible de ignorar. Algo había pasado. Algo que no podía explicarse simplemente con un perro fuera de control. Pero, si no era Osito, ¿quién había hecho esto? ¿Cómo pudo suceder algo tan horrible sin que ella lo supiera? El pensamiento de que alguien hubiera entrado en su hogar, en el único lugar donde creía que su hija estaba a salvo, la aterrorizaba. «No puede ser», susurró Adelina, más para sí misma que para Carlita. «No puede ser». «Lo sé, Adelina. Lo sé. Pero ahora lo más importante es cuidar de Camila y encontrar la verdad. Haz los exámenes. Vamos a asegurarnos de que esté bien. Y luego intentaremos entender qué pasó». Adelina asintió, aunque su mente estaba en un torbellino de emociones. Se sentía atrapada entre el miedo a descubrir la verdad y el dolor de saber que su hija ya había sufrido demasiado. Mientras caminaba de regreso a casa con Camila, la sensación de opresión en su pecho no se desvanecía.
El peso de la culpa y la desesperación crecía con cada paso. ¿Cómo no había podido proteger a su hija? ¿Cómo había permitido que algo tan atroz sucediera en su propio hogar? Pero lo que más la atormentaba era la duda. ¿Y si Elisa no estaba contando toda la verdad? ¿Y si había algo más? Algo oculto que no lograba ver. Adelina miró a su hija, que seguía en su estado de silencio profundo, y sintió una punzada de dolor en el corazón. ¿Qué más estaba ocultando Camila? ¿Y hasta cuándo podría soportar este peso sin desmoronarse? El miedo a lo desconocido la envolvía como una niebla oscura, mientras la incertidumbre sobre la verdadera naturaleza del ataque la mantenía en vilo. El tiempo había pasado desde aquella noche fatídica. Pero para Adelina, el dolor y la incertidumbre no se habían desvanecido. Los días eran largos y pesados, mientras las noches se llenaban de silencio, con Camila sumida en una tristeza profunda. Después de las primeras pruebas médicas, los resultados no arrojaron nada concluyente. Y aunque Carlita había hecho lo posible por tranquilizar a Adelina, la madre sabía que algo seguía terriblemente mal. 15 días después, sin embargo, Adelina empezó a notar cambios extraños en su hija. Camila comenzó a quejarse de náuseas. Su energía se había desplomado, y sus noches eran torturadas por el insomnio. Adelina observaba con temor cómo su hija, que ya cargaba el peso de una tragedia que no podía comprender, parecía estar deteriorándose aún más. Una mañana, al ver a Camila doblada sobre el lavabo, luchando contra un violento ataque de náuseas, Adelina sintió un terror profundo en su pecho. «Camila», dijo con voz suave, pero llena de ansiedad, «creo que tenemos que volver con Carlita. Algo no está bien. Mi amor. Esto no es solo el cansancio». Camila, con los ojos enrojecidos y la piel pálida, no respondió. Simplemente asintió, resignada, como si ya no tuviera fuerzas para resistir. Adelina la abrazó, sintiendo una angustia que amenazaba con consumirla. ¿Qué más podría pasarles? ¿Qué estaba sucediendo con su pequeña niña? En la clínica, Carlita lo recibió con la misma calidez de siempre. Pero su rostro se llenó de preocupación al ver el estado en que se encontraba Camila. «Vamos a hacer más pruebas, Adelina», dijo Carlita con firmeza. «Algo más está ocurriendo. Y tenemos que encontrar la raíz de esto». Pasaron días esperando los resultados. Y durante ese tiempo, la relación entre madre e hija permaneció en el mismo tenso silencio. Adelina sabía que algo oscuro estaba consumiendo a Camila desde dentro. Pero su hija seguía negándose a hablar. Su rostro era un reflejo de miedo y confusión. La angustia de Adelina aumentaba con cada día que pasaba, mientras el barrio en el que vivían se volvía cada vez más hostil. Las miradas de los vecinos eran ahora más frías y acusadoras. Los rumores corrían como pólvora, y las palabras que escuchaba al pasar cerca de las casas la atormentaban. Se hablaba de lo que había pasado en esa casa, de lo sucias y diferentes que eran. Nadie quería ayudarles. Y Adelina sabía que cualquier esperanza de apoyo por parte de la comunidad estaba perdida. Finalmente, una tarde, Carlita las llamó para entregar los resultados de las pruebas. Adelina llegó con Camila, sintiendo el estómago enredado en nudos. Se sentaron en el consultorio, y Carlita, que siempre había sido una roca de calma, ahora parecía luchar por encontrar las palabras correctas. «Ah, Adelina», comenzó con un tono grave. «Estos resultados son difíciles. Camila está embarazada». El aire pareció desaparecer de la habitación.
Adelina sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente, su corazón, todo su ser rechazaba esa idea. No podía ser cierto. No podía ser posible. Camila era solo una niña. Su niña. ¿Cómo había sucedido esto? No. No puede ser. Balbuceó sintiendo que las palabras se le escapaban. ¿Estás segura, Carlita? Esto no tiene sentido. Carlita, con la mirada compasiva, asintió con tristeza. Lo siento. Adelina. Las pruebas son concluyentes. Camila está en las primeras etapas del embarazo. Esto significa que el ataque que sufrió fue mucho más grave de lo que imaginamos. Adelina miró a su hija, quien seguía en silencio, con la cabeza baja. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de la madre. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, impotencia y un dolor insoportable. Camila. Su voz se quebró mientras intentaba alcanzar la mano de su hija. Por favor. Mi amor. Dime qué pasó. Necesito saber quién te hizo esto. No estás sola. Yo estoy aquí contigo. Pero Camila, como durante las últimas semanas, permaneció en silencio. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, no se atrevían a mirar a su madre. Camila, por favor, suplicó Adelina. No importa lo que sea. Yo te creo. Pero no puedo ayudarte si no me dices la verdad. ¿Quién te hizo esto? ¿Fue Osito? No entiendo. Adelina empezaba a dudar de todo. Algo no cuadraba, algo en la historia de Elisa no tenía sentido. ¿Cómo podía ser que el perro, que siempre había sido tan protector, se convirtiera de repente en un monstruo? ¿Y por qué Camila seguía guardando silencio? Mientras las semanas avanzaban, los rumores en el barrio se intensificaban. La gente murmuraba sobre la niña embarazada, sobre la familia maldita. Nadie se acercaba a ofrecer ayuda o consuelo. Adelina, ahora más aislada que nunca, sentía que su mundo se estaba desmoronando. Y lo peor era que no tenía ninguna respuesta. ¿Cómo podía luchar por su hija si ni siquiera sabía contra qué estaba luchando? Las sombras del pasado y del presente se entrelazaban en una maraña de secretos y mentiras. La noche era oscura y violenta. La tormenta rugía con una intensidad que parecía reflejar el caos interno que habitaba en la casa de Adelina. Las ráfagas de viento y el sonido de la lluvia contra las ventanas creaban una atmósfera inquietante. Adelina dormía, aunque su sueño era ligero, lleno de imágenes inquietantes de Camila, que no la dejaban descansar completamente. En medio de la tormenta, una figura se deslizó silenciosamente hacia la habitación de Camila. Era Elisa, quien, sin hacer ruido, se acercó a la cama de la niña con la intención de realizar, una vez más, su repulsivo acto. Pero Osito, el fiel pitbull de la familia, estaba en alerta. Desde el primer día, el perro había sentido que algo oscuro rodeaba a Elisa, pero su lealtad y amor hacia Camila lo hacían aún más protector. Esa noche, su instinto estaba más despierto que nunca. Cuando Elisa se inclinó sobre Camila, Osito empezó a gruñir ferozmente. Un sonido gutural que llenó la habitación con una advertencia clara. La figura de Elisa se congeló por un momento, pero luego trató de avanzar, intentando ignorar al perro. Osito, cállate, susurró Elisa, con voz temblorosa, tratando de mantener su tono bajo. El perro, sin embargo,
no cedió. Dio un paso adelante, enseñando los dientes y manteniendo una mirada fija en Elisa, protegiendo a Camila de cualquier intento de acercamiento. En ese momento, el ruido despertó a Camila, quien al ver a Elisa tan cerca de ella y a Osito entre ellos, sintió un terror profundo que la impulsó a gritar: «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Adelina, sobresaltada por el grito de su hija, corrió a la habitación, sin saber qué estaba pasando. Al abrir la puerta, la escena que presenció la dejó en shock. Osito estaba entre su hija y Elisa, gruñendo y dispuesto a atacar. El rostro de Elisa mostraba una mezcla de furia y miedo, mientras Camila temblaba y se acurrucaba contra la pared. «¡Elisa!», exclamó Adelina con incredulidad y enojo. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa esto?». La joven se quedó en silencio, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Pero Camila, finalmente, tomó el valor que había reprimido durante tanto tiempo. «Mamá, no es Elisa», dijo con voz temblorosa. «Es Marco». Adelina miró a su hija confundida, sin entender a qué se refería. «¿Qué quieres decir, Camila?», preguntó, tratando de comprender en medio de la confusión. «Elisa no es una chica, mamá», continuó Camila, ahora con lágrimas en los ojos. «Su verdadero nombre es Marco. Un día cuando estábamos juntas, descubrí que era un niño, y desde entonces él me obligó a hacer cosas que no quería. Me dijo que si hablaba, nadie me creería, que todos pensarían que estaba mintiendo». La confesión de Camila cayó como un rayo en el corazón de Adelina. Ahora todo cobraba sentido. El silencio de su hija, el miedo en sus ojos, y la inexplicable agresividad de Osito hacia Elisa, el perro, que ella había llegado a dudar y casi culpar, había sido el único en ver a través de la fachada de Elisa y tratar de proteger a Camila. «¿Es cierto?», preguntó Adelina, mirando a Elisa con una mezcla de repulsión y rabia. «¿Tu nombre es Marco? ¿Te aprovechaste de la confianza de mi hija? ¿Cómo pudiste hacer algo tan horrible?». Marco, ahora, desenmascarado, no mostró vergüenza ni arrepentimiento. Sus ojos, aunque llenos de una rabia contenida, parecían desconectados de la realidad. «Camila nunca entendió lo que yo necesitaba», dijo Marco con voz temblorosa, sus ojos vacilando entre la tristeza y una frialdad perturbadora. «Yo solo quería ser aceptado. Pero nadie puede ver quién soy realmente. Nadie quiere ver quién soy». Adelina dio un paso hacia él, pero las palabras de Marco se volvieron cada vez más incoherentes, revelando un estado mental quebrado. «A veces siento que soy Elisa», susurró con un tono que parecía más dirigido a sí mismo que a los demás. «Otras veces soy Marco. Pero nadie me deja ser lo que quiero ser. Ni siquiera yo mismo», exclamó con una risa desesperada, su expresión alternando entre la ira y el llanto. Adelina, horrorizada, entendió entonces que Marco no solo había fingido ser Elisa. Estaba atrapado en una confusión interna profunda que distorsionaba su percepción de sí mismo y del mundo. Él creía que, actuando como Elisa, podría obtener el cariño y la aceptación que anhelaba. Pero su mente, rota y desquiciada, lo había llevado por un camino oscuro e incomprensible para una mente sana. Esto no es lo que querías, Marco», dijo Adelina con una mezcla de compasión y miedo, mientras Osito gruñía, protegiendo a Camila. «Has lastimado a mi hija. Lo que hiciste no tiene justificación». Marco rió nerviosamente,
como si la realidad de sus acciones apenas se estuviera filtrando en su mente. Sin embargo, pronto su expresión se endureció y retrocedió hacia la puerta, sus ojos llenos de ira y dolor. «Ustedes nunca entenderían», escupió con una voz quebrada. «No tienen idea de lo que es vivir con este tormento dentro de uno mismo, de no saber quién eres». Sin otra palabra, Marco salió corriendo, desvaneciéndose en la noche tormentosa, llevado por la lluvia y el viento, como si el propio universo lo rechazara. Cuando la casa volvió al silencio, Adelina se arrodilló junto a Camila y la abrazó con fuerza, mientras ambas dejaban fluir las lágrimas de todo el dolor contenido. «Perdóname, mi amor», dijo entre sollozos. «Perdóname por no haber visto lo que estaba pasando, por haber dudado de ti, de Osito, por no haber estado aquí cuando más me necesitabas». Camila la abrazó también, llorando silenciosamente mientras sentía que, por primera vez, el peso de su secreto se desvanecía. La pesadilla finalmente había terminado. Y aunque las cicatrices permanecerían, el amor de su madre y la lealtad de Osito eran todo lo que necesitaba para empezar a sanar. Adelina acarició a Osito, quien se sentó junto a ellas, su mirada protectora y leal como siempre. Ella ahora sabía que había juzgado mal, que había dudado de quien había sido el verdadero héroe en todo este doloroso proceso. Osito no solo había intentado proteger a Camila desde el principio, sino que también había sido el guardián silencioso que nunca la dejó sola. Después de aquella tormentosa noche en que la verdad salió a la luz, las vidas de Adelina y Camila quedaron marcadas por cicatrices profundas, pero también se abrió una puerta hacia la curación. La noticia sobre lo ocurrido llegó a oídos de las autoridades, y pronto Marco fue puesto bajo vigilancia psicológica. Su inestabilidad mental, que lo había llevado a adoptar la identidad de Elisa y a perpetrar los abusos, no podía ser ignorada. Después de una evaluación exhaustiva, los médicos concluyeron que Marco sufría de trastornos graves que lo desconectaban de la realidad. Fue trasladado a un centro psiquiátrico especializado para recibir tratamiento y evitar que volviera a representar un peligro para los demás. Camila había soportado demasiado a una edad tan temprana, y el peso de la experiencia aún la sofocaba. Cada día era una lucha para superar el trauma. Pero la situación se tornó aún más complicada cuando, semanas después, una tragedia inesperada golpeó a la familia. Una tarde, mientras descansaban en casa, Camila comenzó a sentir un dolor abdominal severo. El miedo se apoderó de Adelina al ver a su hija retorcerse de dolor. La llevó de inmediato al hospital, pero las noticias que les dieron fueron devastadoras. Camila había sufrido una complicación grave y había perdido al bebé. Aunque la noticia fue un golpe inmenso para ambas, en el fondo, significaba también un respiro en medio de tanto sufrimiento. Camila, con tan solo 10 años, estaba ahora libre del peso de una maternidad no deseada, una carga que habría sido insostenible para una niña tan joven y emocionalmente frágil. El dolor de perder al bebé no era fácil de sobrellevar. Camila, aunque todavía asimilando todo lo ocurrido, parecía aliviada de no tener que enfrentarse a las terribles implicaciones de ser madre a una edad tan temprana. Adelina, por su parte, sentía un torbellino de emociones. El dolor por la pérdida, pero también el alivio de que su hija no tendría que vivir con el recuerdo constante del abuso a través de un hijo. Ambas lloraron juntas, no solo por la pérdida del bebé, sino por todo lo que habían soportado. Con el tiempo, Adelina tomó una decisión crucial. Sabía que para poder sanar completamente,
Tanto ella como Camila necesitaban empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos que impregnaban cada rincón de su casa y de su barrio. La comunidad en la que vivían no había sido amable con ellas. Los rumores, el rechazo y las miradas acusatorias solo las hundían más en el aislamiento. Necesitaban un nuevo comienzo. Un lugar donde Camila pudiera reconstruirse sin las sombras del pasado persiguiéndola. Así que, con determinación, Adelina buscó un nuevo hogar. Encontraron una pequeña casa en un barrio más acogedor, donde nadie las conocía, donde podían empezar de cero. El nuevo entorno, libre de recuerdos dolorosos, les permitió respirar de nuevo. Camila, aunque todavía luchando con su dolor emocional, comenzó a abrirse más, a hablar con su madre sobre lo que sentía y a confiar en que su vida podía mejorar. Adelina, con su amor inquebrantable y su fuerza de madre, se dedicó a apoyar a Camila en cada paso de su recuperación. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a no dejar que el pasado destruyera el futuro de su hija. Con el tiempo, y con el apoyo constante de su madre, Camila empezó a encontrar pequeños momentos de paz. Volvió a la escuela, aunque de manera gradual, y comenzó a hacer nuevos amigos, alejándose del aislamiento que la había envuelto durante tanto tiempo. Osito, el fiel pitbull que había sido su protector desde el principio, también estaba allí, siempre cerca de Camila, brindándole la seguridad y el consuelo que solo él sabía darle. Adelina nunca dejó de agradecerle en silencio por haber estado presente en los momentos más oscuros, por haber sido el guardián de su hija cuando ella no pudo ver el peligro. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, la oscuridad que había empañado sus vidas comenzó a disiparse lentamente. La vida, aunque marcada por el dolor y las cicatrices del pasado, volvió a tener pequeños destellos de esperanza. Camila comenzó a sonreír de nuevo, a reír tímidamente en los momentos tranquilos con su madre y con Osito, y a sentir que, a pesar de todo, era posible tener un futuro. Para Adelina, la recuperación de su hija fue la mayor victoria. Había perdido tanto, pero el amor que las unía era más fuerte que cualquier tragedia. Sabía que nunca olvidarían lo que pasó, pero también entendía que juntas, con tiempo y paciencia, podrían sanar. La tormenta que una vez había desatado el caos en sus vidas había pasado, y ahora, en la calma de su nuevo hogar, madre e hija comenzaban a reconstruir lo que el dolor había intentado destruir. Era un nuevo comienzo, un lugar donde la esperanza y el amor podían florecer de nuevo, guiadas siempre por el coraje de Adelina y la fortaleza de Camila. La historia de Adelina y Camila nos deja una lección poderosa sobre la resiliencia, el amor y la importancia de la protección familiar. A través de su sufrimiento y su valentía, aprendemos que, incluso en las circunstancias más dolorosas y oscuras, el amor incondicional de una madre y la fuerza de una niña pueden superar cualquier obstáculo. La historia también nos recuerda la importancia de confiar en nuestro instinto y en quienes siempre están a nuestro lado, como Osito, el guardián fiel, que simboliza la lealtad y la intuición. La vida puede rompernos, pero si estamos rodeados de amor y apoyo, siempre existe la posibilidad de sanar y encontrar un nuevo comienzo.